Hola, mi nombre es Jocelyn Zamora del grupo 503 y esta vez les voy a hablar sobre un tema de que es el Plan de Agua Prieta. Este plan fue un documento proclamado el 23 de abril de 1920 en Sonora por líderes militares como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Su objetivo principal fue desconocer el gobierno venustiano de Carranza, derrocarlo y ponerle fin a la etapa armada de la Revolución Mexicana. Este plan condujo a la muerte de Carranza y el ascenso del poder grupo sonorense, culminando con la presidencia de Álvaro Obregón. A continuación te diré unos orígenes y unas razones. El principal fue oposición a Carranza, que fue como inicio. El plan surgió de la oposición de jefes militares sonorenses a Carranza, quien intentó imponer como su sucesor a un civil, que fue Ignacio Bonillas, en lugar de un militar real. Luego fue otro tema, fue legitimación de la rebelión. Fue el levantamiento armado contra el gobierno de Carranza por considerar que había violado el pacto federal, suspendido garantías individuales y atentado contra la soberanía de los estados. Otros puntos son principales consecuencias, que número 1 fue derrocamiento de Carranza. Fue el plan desató al conflicto armado, que culminó con el asesinato de Carranza en Tlaxcatolongo, Puebla, en mayo de 1920. Otro punto de ese tema es ascenso de Obregón. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina y convocó elecciones, las cuales ganó Álvaro Obregón, marcando la consolidación del poder militar de la política mexicana. Otro punto fue de eso es fin de la etapa armada. El triunfo del plan y la toma del poder de los sonorenses significaban el plan de la fase más violenta de la revolución y el inicio de un periodo de la reconstrucción bajo un nuevo régimen. A continuación te diré qué es el plan en pocas palabras y quién lo hizo. A pesar de que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón combatieron juntos durante el periodo de la Revolución Mexicana, a Francisco Villa y Emiliano Zapata, después de que el primero llegara a la presidencia, se generó un gran descontento entre Obregón y sus seguidores. Por ello, el 23 de abril de 1920, los obregonistas proclamaban el Plan de Agua Prieta, cuyo fin principal fuera derrotar al gobierno carrancista. Aquel pronunciamiento se dio desde Agua Prieta, Sonora, y fue imitado en apoyo a Álvaro Obregón por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En ese entonces fue gobernador del estado de Sonora. Poco tiempo después de la publicación del plan, el 21 de mayo de 1920, Carranza intentó huir, no obstante fue interceptado y posteriormente asesinado. De esta forma, la rebelión de Agua Prieta, que permitió que estuviera en lugar la sucesión presidencial. Esta fue provisional y después, por medio de elecciones democráticas, la silla presidencial quedó ocupada por el general Álvaro Obregón. Otro objetivo también fue de hacer oficial el descontento contra el gobierno de Venustiano Carranza. El gobierno de Plan de Agua Prieta era restablecer la democracia en el país e impulsar la candidatura de Obregón para la presidencia. A continuación te voy a decir unos principales aspectos incluido en el plan. El principal fue que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 2. Que actualmente el presidente de la República Mexicana, de Venustiano Carranza, se ha constituido jefe de un partido político y, persiguiendo el triunfo de ese partido, ha burlado de una manera sistemática al voto popular. 3. Que los actos y procedimientos someranamente expuestos constituyen al mismo tiempo flagrantes violaciones a nuestra ley suprema, delitos graves del orden común y traición absoluta a las aspiraciones fundamentales de la Revolución Mexicana, constitucionalista. 4. Que habían agotado todos los medios pacíficos para encauzar los procedimientos del repetido primer mandatario de la Federación. Ha llegado el momento de que el pueblo mexicano asuma toda su soberanía y revocando al mandatario. Posteriormente, en el mismo documento se incluyó esta serie de 17 artículos. En
se desconocía a Venustiano Carranza como mandatario, así como los funcionarios públicos que llegaban al poder durante las últimas elecciones. Incluso también la Constitución de 1917 fue desconocida. Asimismo, se estableció que el jefe supremo del ejército liberal asumía la presidencia provisional de la República. Después, el mandatario provisional convocaría elecciones. Finalmente, se señaló que aquellos que secundaran el plan impartirían garantías y protegieran el desarrollo de la industria, del comercio y de otros negocios. En la lista de los 107 firmantes del plan indica su composición. A continuación es un general de división, 5 de brigada, 12 brigadieres, 2 capitanes de navío, 20 coroneles, 26 tenientes coroneles, 25 mayores, 4 capitanes primeros, 5 subtenientes y 7 empleados, que son 5 públicos y 2 privados, o sea 8. Luego dice, fueron en su mayoría militares los que dieron respaldo al plan inmediatamente. Esto fue debido a las relaciones que se dieron en el respaldo del plan, guardadas estratégicamente por los dirigentes. Sus más destacadas firmantes fueron generales de división, que fueron Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que fue el 30 de abril. Generales de brigada fue Ángeles Flores, Francisco Manso, Juan Cruz, Lino Morales, Francisco Serrano. Generales brigadieres fue Miguel Piña, José Manuel Padilla. Unos artículos principales del plan de Agua Prieta fueron que constó en 4 considerandos y 17 artículos o postulados. A continuación se mencionan 5 de ellos. Resumen claramente las intenciones del movimiento. Un artículo fue cesa del ejercicio del poder ejecutivo de la Federación de Venustiano Carranza. Otro fue reconocerla expresamente como la ley fundamental de la República, a la Constitución Política del 5 de febrero de 1917. Otro artículo fue todos los generales, jefes, oficiales y soldados se secundían este plan, constituirían el ejército liberal. El actual gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, tendrá anteriormente el carácter del supremo del ejército, con todas las facultades necesarias para la organización política y administrativa en este movimiento. Y en ese lapso de 2 semanas aprox, gran parte del país estaba controlado por los rebeldes, y si bien no todos los gobernadores se añadieron al plan, pues fue por los partidarios de las calles de la Huerta y Obregón. Así como personajes de tiempo atrás no simpatizaron con el gobierno carrancista y advirtieron a la vuelta al verse traicionado por gran parte de su ejército. El presidente se vio imposibilitado a una defensa efectiva de su régimen. Y luego es otro punto más importante, pues. Luego pues sí, sus orígenes del plan. El plan fue elaborado por Plutarco Elías Calles, como ya había mencionado, y Adolfo de la Huerta, quienes se oponían a la política de Carranza y su intento de imponer un sucesor civil, como también ya había comentado. Unos objetivos del plan, que son una parte de los que ya había mencionado. Aquí dice, desconocer el gobierno de Venustiano Carranza, crear un gobierno provisional y convocar elecciones democráticas, restablecer la democracia en México. Una consecuencia del plan, que el plan de Agua Prieta tuvo un éxito significativo, ya que Carranza fue derrocado y asesinado en mayo de 1920. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia provisional y convocó a elecciones en las de Álvaro Obregón. Resultó vencedor. También otros temas a tratar. Dice que los escasos jefes militares que siguieron fieles a Carranza encontraron que en la mayoría de los casos ya no podían contar con la lealtad de sus tropas. Para el 29 de abril, Carranza estaba preparándose para trasladar a su gobierno y Veracruz. Decidió ir a la capital del 8 de mayo y en su intento de llegar al puerto, en su lugar llamado Tlaxcatalongo,
Carranza fue asesinado en la madrugada del 29 de mayo, conforme a lo establecido en el documento del rector. Adolfo de la Gorpa ocupó la presidencia interina del país hasta diciembre de 1920. Las elecciones presidenciales se efectuaron el día 5 del anterior mes de septiembre. En ellas se resultó triunfante el general Álvaro Obregón. Y en ese les hablo que pasó en México del año 1920 a 1940. Eso fue un pequeño resumen de lo que fue el plan de Agua Prieta. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.